llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo. Muchísimas gracias y Shabbat Shalom para ustedes, mi querida familia, que me acompañan en esta noche. Claro, no está mi habitual escenario, hermanas y hermanos, en esta transmisión, porque no me encuentro en casa, estoy fuera de ella. Estoy pues en un viaje turístico y académico fuera del país, y pues ya ustedes más o menos ya saben por dónde ando, ¿no? Algo espectacular realmente. Quiero indicarles que realmente este viaje
ha sido realmente algo gratificante para nuestra familia, para mi esposa, para mi hijo mayor también que ha venido conmigo. Y pues quiero enviarles saludos desde Turquía, mis queridos familias. Así que estoy por acá y estoy hoy en este recorrido en Capadocia. Estoy escribiéndoles desde esta región realmente, ¿no? Me encuentro en una ciudad que no puedo pronunciar su nombre, un poco difícil por acá estos nombres turcos, pero pues quiero darles un fuerte abrazo a todos ustedes, mi querida familia, cumpliendo con mi deber de instruir al pueblo del Señor para que ustedes, mi querida familia, puedan prepararse para su venida, al igual que todos nosotros. Así que pues también le mando primeramente un saludo a mi casa, a mi suegrita. Ahora sí, suegrita, pues le mando saludos desde acá, desde esta distancia, ya no está pues a 2 puestos de mí, sino que está un poquito más lejos. Así que pues le envío saludos a usted, también le envío saludos a todos en mi casa, a mi familia, a mis hijos, a mis sobrinos que se encuentran allí, a mi cuñada que está allí. También quiero saludarle a mi querida cuñadita en España, en Madrid. Así que pues, cuñadita, estamos 1 hora después nada más. Usted está ya a las 2 de la mañana, 2:30 de la mañana. Yo estoy aquí a las 3:30 de la mañana transmitiendo desde Capadocia, hermano. Realmente he pasado despierto toda la noche y tenemos que salir a las 5 de la mañana con rumbo a otra localidad. Así que pues ustedes notarán que estamos también en medio de este tour turístico, estamos también recorriendo las escrituras, ¿ok? Y por eso les hace una publicación ahora último para inaugurar, para empezar este Shabbat acerca de esta región de Capadocia que se menciona 2 veces en la escritura y precisamente con su relación con Pedro, el apóstol Pedro, ¿verdad? Usted va a leer allí en el capítulo 2 de Hechos que se menciona precisamente a Pedro cuando se dirige a una multitud de personas en el templo, cuando ellos fueron sobrecogidos por el Espíritu Santo, cuando fueron bautizados por el Espíritu Santo allí en este aposento alto, como se conoce a la explanada del templo, donde se encontraban pues los primeros discípulos de Yeshua. Desciende el Espíritu Santo sobre ellos en plena celebración de Pentecostés, de lo que se conoce como Shavuot en hebreo, pero estamos en ese momento celebrando Pentecostés, ¿verdad? Estamos hablando de los 50 días después de haberse celebrado Pascua, de haber ocurrido la celebración de Pesaj. Así que se contaba el Omer y se contaban los 49 más 1, Shavuot o la fiesta de la semana. Se encuentran en Pentecostés, por eso se llama 50, Penta. ¿Ok? Así que pues allí Pedro hace una mención, él hace un discurso y entre esos personajes que se encontraban allí habían judíos extranjeros que estaban expatriados, hermanos. Entonces allí habla precisamente el apóstol a esta multitud, ¿verdad? A los expatriados, dice la dispersión. Bueno, esta es en la carta en cambio de Pedro, pero en el caso de Hechos 2 les voy a dar una pequeña lectura, solamente para que ustedes vean allí, dice, estaban asombrados y se maravillaban, dice el capítulo 2, versículo 7. Y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que nos están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor del Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Qué increíble, hermano, porque yo el turco, que es el idioma que estoy escuchando, no entiendo, hermano. Sinceramente me cuesta muchísimo poder entender ese idioma por allí. De repente creo que 3 palabras de todo nuestro idioma son parecidas, pero lo demás es inentendible. Lo cual me lleva a mí a comprender cuán poderosa fue esa unción del Espíritu, hermano, para hacerle a estos hombres hablar en unas lenguas que no se entendían, mi querida familia. Y lo he venido a experimentar en carne propia aquí con mi familia. Hemos venido a conocer el idioma, hemos venido a conocer su cultura, hemos venido también a caminar, hermanos, por estos lugares por donde anduvieron estas personas, estos primeros creyentes, ¿verdad? Expatriados, pero que luego obviamente serían reinsertados
en la nación de Israel, aquellos que estaban expatriados. Son los primeros judíos creyentes en el Mesías, hermano. Los primeros creyentes en Mesías no fueron gentiles, los primeros creyentes fueron judíos, ¿verdad? Y aquí estamos viendo que precisamente dice que se convirtieron como 3.000 personas. Y por eso nosotros vemos que en esta localidad, particularmente a la que hemos llegado, existen allí, como usted, voy a leerles un poco sobre el texto, voy a hacerles un poquito de, voy a darles un poquito de contexto, hermano, cómo es Capadocia, de qué se trata este lugar y qué nos trajo por aquí. La verdad, yo le digo, el Padre me trajo por aquí con una razón. La verdad es que me toca asimilar a mí lo que estoy viendo, procesar lo que me está tocando experimentar, pero sí les puedo decir que es una extraordinaria experiencia para mí, puesto que estoy viendo las condiciones geográficas, topográficas, culturales y lingüísticas, hermano. Definitivamente estoy conociendo la cultura de estos hombres que se movieron por este sector hace más de 2000 años, hermano. Entonces, qué interesante conocer esta cultura, conocer su geografía. Y lo que más me llamó la atención, mi querida familia, es que en esos tiempos, en aquellos tiempos, en este lugar, la gente no vivía en edificaciones sobre la tierra, sino que vivían en edificaciones por debajo de la tierra. Realmente ellos tenían cuevas, hermano, pero usted tal vez no tenga la idea de lo que es una cueva como la he tenido que experimentar. Realmente las cuevas aquí son como laberintos, son como, de alguna manera, hermano, son como un tejido de redes internas y cámaras, hermanos, cámaras para dormir, cámaras para cocinar, cámaras para almacenar alimentos. De hecho, hay espacios, hermanos, hasta para iglesias, increíble, porque hay espacios de oración. Tuve la oportunidad inclusive hasta ver allí una cámara en donde se podía hacer el ritual de inmersión. Entonces, qué interesante poder conocer a esta cultura y tener pues obviamente un poquito más de perspectiva a la hora de leer la Biblia, porque ahora entiendo cómo era esta gente a la que Pedro les está hablando y les está dedicando su primera carta. De hecho, la primera carta de Pedro, también nosotros vamos a leerla respecto a qué dice. Dice, el saludo de Pedro a quienes. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Aquí viene lo más interesante porque tiene, qué increíble cómo esto, hermano, que me ha tocado vivir esta semana. Créame, yo no lo había planificado de esta manera, pero cuando yo leí la siguiente frase que le voy a hacer notar y su relación con la porción de esta semana, casi me caigo de la silla, hermano. Sinceramente, porque estas cosas a mí me impresionan por las coincidencias y yo digo, con Dios no hay conciencia, pero con Dios hay una cuestión que me lleva a vivir lo que estoy leyendo. Y en este caso, en el versículo 2 hay algo interesante que les quiero hacer notar. Dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Hermanos, rociados con su sangre está haciendo alusión precisamente a esta porción, la porción de esta semana que se llama Metzorá o lepra. Pero estamos hablando de acerca de la purificación por los afectados por lepra. Y la lepra, pues ya lo conocemos por lo que hablamos la semana pasada y lo que se trató el año pasado. Está tratándose, hermanos, ¿de qué? Se está tratando de una enfermedad mortal. Le doy gracias al Eterno que me ha permitido tener realmente esta transmisión. Yo te estaba un poco nervioso y quiero agradecerle al Padre bendito y agradecer este lugar que el Señor ha creado desde antes de que yo llegue para poder hacer esta transmisión y que la señal no se corte y podamos fluir en esta transmisión y pues no tenga yo que distraerme. Así que yo les agradezco mucho, familia, que se mantengan conectados. Estoy transmitiendo desde mi habitación, ¿verdad? Así que pues sabrán disculpar, el escenario no está tan elegante como suele estar, pero vamos a decir que hay que adaptarse, mi querida familia. La próxima semana estaremos ya en Jerusalén, estaremos, si Dios lo permite, en Jerusalén celebrando Pesaj. Así que este es un camino de ascensión a la casa de nuestro Padre. Es real, hermano, así que esta vez me ha tocado vivir una cuestión que ni siquiera lo había planificado. En algún momento les explicaré acerca de este viaje. Realmente era un viaje que no tenía planificado, bueno, me refiero, no lo había planificado con tiempo, sino que de repente pues una gran amiga mía y su esposo me hacen esta invitación para acompañarlos en este viaje. Y cuando leí, hermanos,
los destinos realmente me entusiasmé muchísimo porque dije, wow, esto no puede ser, hermano. Este recorrido de ir primero a Turquía, pasar por Capadocia y luego ascender hasta Jerusalén, esto realmente ha sido una cosa extraordinaria. Así que le doy gracias al Eterno que me permite vivir esta experiencia y sinceramente de todo corazón les digo, hermanos, cómo anhelo que ustedes también puedan vivirla. ¿Sí? Porque esto no es una exclusividad de pocos, yo diría que esto es solamente anhelarlo y comenzar a encontrar la manera de no distraer nuestros recursos en cosas vanas y comenzar a recoger para cumplir un anhelo que debe ser en nuestro corazón, que es visitar la casa de nuestro Padre. Así que pues esta es la segunda vez que estaría en Israel, si Dios lo permite, y qué coincidencias, hermanos, tan interesantes que voy a tener una semana allá precisamente para lo que los cristianos conocen como Semana Santa y que coincide obviamente con esta vez, en este año, está coincidiendo precisamente con Pesach, que está coincidiendo con el 14 y 15 de Nisan. ¿Ok? También coincide con el Ramadán, hermanos. Aquí los árabes están celebrando, los musulmanes están celebrando también su Ramadán, que empezó, creo que si no me equivoco, hace unos pocos días y durante 30 días ellos ayunan. Así que qué interesante, hermano, porque todo esto converge. Este mes de Nisan que en el cristianismo también se junta con abril, pues es un tiempo realmente de muchísimo énfasis espiritual. Así que en nuestro caso, aquellos que seguimos al Mesías, aquellos que seguimos las pisadas del Mesías, desde la perspectiva de la Torá, pues es interesante poder participarles a ustedes de esta experiencia. Así que quiero darle gracias a mi esposa también que realmente hizo todo lo posible porque este viaje pueda concretarse, porque realmente fue una invitación y me cogió un poco desprevenido en algunas cosas. Así que tuve que, imagínense, preparar todo, dejar organizado todo para poder estar aquí y no perderme esta oportunidad de conocer este lugar tan fantástico, hermanos. Y lo interesante de esto, hermanos, es que no solamente uno tiene la oportunidad de conocer este lugar por lo histórico, también aquí hay turismo muy interesante, que parte de eso también será nuestro tour. Pero como les digo, pues yo tengo otro interés, o sea, todos venimos, como digo, con un interés diferente, pero lo que me motiva a mí por este viaje es poder caminar por estos lugares y poderles a ustedes mostrar y hablar de estos lugares que son lugares que bíblicamente son de nuestro interés. Para nosotros como creyentes entender qué fue lo que vivieron, hermanos, los creyentes de Mesías en el primer siglo. ¿Por qué estaban expatriados? ¿Qué pasó con esta población que había salido de Judea? Y obviamente, pues acuérdense, hermanos, que hubo una presión para la salida de los judíos, que fueron los romanos. ¿Sí? La conquista de los romanos hizo que muchos judíos abandonaran Judea, porque obviamente era vamos a decir, una nación conquistadora y era una nación bastante opresora. Entonces, pues muchos judíos prefirieron el exilio, hermanos, un autoexilio. Pero también dentro de estos exiliados, también hubieron aquellos que fueron exiliados producto de su nueva o de su renovada fe en el Mesías, ¿verdad? Entonces, ya los judíos que creían o que guardaban su judaísmo como su religión y que creían ahora en el Mesías de Israel, en Yeshua, aquel que había muerto en la cruz y había resucitado al tercer día y había ascendido a sentarse a la diestra de su Padre, pues obviamente creer esto, hermano, en el primer siglo trajo para estas 3.000 personas que se convirtieron, obviamente, pues trajo muchos problemas, ¿verdad? Muchos fueron exiliados, fueron desheredados de sus casas y fueron, vamos a decir, expatriados, ¿no? Es como la palabra dice, fueron expulsados y tuvieron que huir a estas regiones lejanas. Y yo le digo, hermano, Capadocia es uno de estos lugares muy lejanos dentro de Medio Oriente. Estamos hablando de que estamos al norte de Israel, a bastantes kilómetros de distancia. Solo para que usted diga que hay que coger avión para ir a Israel, porque si no llegaría en muchas semanas hasta allá. Así que bueno, ese es un poco hablándoles de esto. Aquí se encuentran unas ciudades que se conocen como las ciudades subterráneas. Capadocia tiene una característica muy particular en cuanto a su geografía. Ninguna otra parte en el mundo tiene una geografía como esta. Es tan particular que tiene un aspecto lunar al punto de que el mismo George Lucas eligió este terreno o esta geografía para hacer su película de Star Wars 4.
Imagínense. Así que ya se puede imaginar lo maravilloso que es esto, hermano. Esto realmente es algo sorprendente, algo que a uno lo deja con la boca abierta. Sinceramente, yo creo que una fotografía no es capaz de poder mostrar la belleza de este lugar. Pero a su vez, ¿sabe qué, hermano? A su vez, hermano, lo desértico y como lo desértico, pero me refiero a lo difícil de habitar que es estos territorios, ¿verdad? Son territorios en donde pues hay mucha temperatura fría. Acá estamos hablando prácticamente que estuviéramos como en un altiplano, ¿verdad? Nos encontramos en una área sumamente elevada dentro de Turquía y pues nosotros tenemos un volcán con un nevado que está a pocos kilómetros de distancia. Entonces eso hace que este lugar sea un lugar muy frío, al punto de que durante el día usted tiene que andar muy bien abrigado y ni se diga en la noche no se puede ni salir. Al menos yo no me he atrevido a salir hoy en la noche para experimentar ese frío, porque es que ese frío, si no se tiene guantes y no se tiene orejeras y cubre la cara, le puede quemar los labios. Así que pues he preferido permanecer aquí guardadito hasta que salga la luz del sol y se caliente un poco este lugar. Pero por otro lado, cuando sale el sol quema mucho. Así que pues usted tiene esos contrastes en este lugar. Las características de este lugar, como le decía, son pues aquellas que le hacen de hecho ha sido considerado como un patrimonio de la humanidad. Son ciudades enteras construidas dentro de la tierra, dentro de montículos de piedra y de montículos de esta tierra de piedra que es arcillosa, como no arcillosa sino que se desmorona, ¿verdad? No sé cómo explicar eso, pero es muy exacto, es piedra volcánica, pero es como arenosa. Entonces, lo interesante de recorrer esto es que es como recorrer un desierto. Estamos obviamente viniendo a finales de ya el invierno y estamos entrando a la primavera. Y claro, todavía no hay vegetación verde aquí. La primavera acaba de empezar, hermanos, hace escasa una semana, ¿ok? Se está comenzando ya a preparar los cultivos, se están viendo algunos cultivos que se están preparando. Las plantas todavía aquí no tienen flores, no tienen vegetación verde, está todavía todo como está todo desolado, hermano. Así que todo se ve inhóspito. Pero bueno, es parte de estos climas extremos. Y lo interesante es conocer que hubieron los primeros creyentes, hermano, los primeros creyentes en el Mesías estuvieron en estos lugares. De hecho, se puede apreciar que dentro de estas ciudades se encuentran infraestructuras de adoración. Hay iglesias allí dentro. Tuve la oportunidad de ver una que tenía la forma de una cruz, lo cual me llamó muchísimo la atención, ¿verdad? Porque dentro de ella habían cámaras para dormir, como les dije, habían cámaras para baños rituales, había una cúpula, hermano, eso me llamó muchísimo la atención. O sea, realmente recorrer esto es increíble. En algún momento inclusive hubieron hasta frescos allí pintados en las paredes, pero tanto el clima como esta corriente de no poseer imágenes, ¿verdad? Que también se venía dentro, el judaísmo traía consigo, ¿verdad? Acuérdense que el judaísmo pues no acepta ningún tipo de retratos ni imágenes. Me imagino que eso como impacto cultural en los primeros creyentes, pues hizo que los siguientes borraran aquellos frescos que estaban pintados en las paredes. Así que hay mucho que se puede aprender de este lugar. Y como les digo, ¿qué significa el término Capadocia? Capadocia es algo interesante porque tiene que ver con una ciudad de caballos, ¿verdad? Entonces está hablando realmente de... su nombre significa los caballos, como los caballos hermosos, algo así, la ciudad o la región de los caballos hermosos. Así que un poquito de información acerca de este lugar. Desde hace miles de años ha habido asentamientos humanos en la región. Algunas civilizaciones antiguas florecieron aquí como la hitita. La cultura hitita, hermano, es muy antigua. Yo les he hablado mucho de la cultura hitita. Ellos han influido mucho sobre toda esta región de Antiguo Medio Oriente, ¿verdad? Y esta es la zona norte de Antiguo Medio, la zona norte del Oriente Medio.
Así que su orografía, compuesta de la llamada toba calcárea, ha adquirido formas caprichosas tras millones de años de erosión y es lo suficientemente friable como para permitir que el ser humano construya sus moradas escarbando en la roca en vez de erigir viviendas trogloditas, en vez de hacerlas encima de la tierra, pues ellos, debido a la característica de este suelo, que es como que se desmorona, ellos prefirieron construir y cavar y usar vinagre inclusive, tanto como bebida como para también disolver la roca. Así que estos lugares, hermanos, están llenos de cavernas. Usted recorre una vasta extensión de estas zonas y todas están llenas de cavernas. Y es una cosa espectacular, realmente. Publicado por ahí unas cuantas fotitos nada más. Realmente lo hago más como para darles un poquito de perspectiva, ¿verdad? Sí, no me gusta mucho revelar demasiado mi vida privada, pero bueno, ahí les dejo un cuanto material que es muy útil para ustedes en eso. Y dice, están llenas de cavernas naturales y artificiales, muchas de las cuales continúan hoy todavía habitadas, ¿sí? La situación geográfica de Capadocia la hizo encrucijada de rutas comerciales durante siglos, también objeto de continuas invasiones. Los habitantes de las regiones construyeron refugios subterráneos. De hecho, ustedes ven que yo me tomé una foto con una piedra, hermanos, que rueda. Eso fue algo increíble, hermano. Yo me sentí que estaba, hermano, al pie de la tumba de Yeshua. Algo parecido, porque esta región utiliza una arquitectura similar, ¿verdad? Y en este caso, estas piedras grandes eran para proteger la entrada y tenían un agujero con el que se podía ver al otro lado, pero impedía que la gente cruce, más te permitía ver quién era el que estaba al otro lado y también defenderte, me imagino que con elementos militares, ¿verdad? La situación geográfica de Capadocia, dice, lo hizo la encrucijada subterráneo, perdón, donde ciudades enteras podían refugiarse en el subsuelo y subsistir durante muchos meses sin arriesgarse al exterior. Yo eso me imaginaba, hermano. Yo me imaginé que cuando alguien venía por este sector, seguramente pensaba que esto estaba completamente abandonado, pero en realidad, hermanos, toda la gente vivía debajo del suelo. Ciudades enteras viviendo debajo del suelo. Por lo tanto, cuando venían obviamente todas estas legiones de soldados y conquistadores, no veían a nadie, pues hermano, porque definitivamente no había nadie por estos sectores, todos estaban metidos en cuevas, encerrados. Y eso me llamó muchísimo la atención como una medida de protección, ¿verdad? Y también como una medida de refugio, calentamiento y ahorro en cuanto a su infraestructura, ¿sí? Las ciudades subterráneas estaban construidas por varios niveles. Hermano, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en una ciudad que tenía como 4 niveles de profundidad, ¿sí? Pero hay más que no estamos viendo nosotros por temas de tiempo, que tiene muchísimo más tiempo allí. Así que quiero informarles un poquito acerca de esto, que ha sido mi experiencia, y espero en algún momento, hermanos, que podamos, pues aquellos que tengamos la oportunidad de venir por segunda vez, vamos a tener más tiempo ahora con mayor disponibilidad, preparar un tour de carácter más académico. Recuerden que yo estoy invitado por un grupo de amigos que son mis amigos muy cercanos, y pues surgió este viaje, y cuando vi este lugar y leí el texto bíblico dije, no, pues yo tengo que estar allá y conocer este lugar. Y vaya que no me ha defraudado, hermanos, haber venido. Valió la pena llegar a Turquía. Y aunque este país es 90% musulmán y usted encuentra una mezquita en cada cuadra, hermanos, ¿sí? Pues de todas maneras, pues ha sido emocionante poder estar por aquí y conocer esta cultura. Es una cultura bastante amigable, ¿verdad? Es una cultura muy hermosa y obviamente pues es una cultura de Medio Oriente. Así que qué interesante conocer la cultura de Medio Oriente y no solamente leer en los libros de texto, sino que poder estar allí y ser testigo presencial de la historia que se revela delante de nuestros ojos. Para que cuando uno lee la Biblia, hermanos, cuando uno lee la Biblia, realmente la Biblia cobra vida. La primera ocasión que tuve la oportunidad de ir a Israel, realmente para mí fue una experiencia extraordinaria. Pues imagínense esta segunda vez que yo ya sé qué es lo que quiero ir a ver. ¿Sí? Cosas que no pude ver en la primera ocasión, pues voy a poder hacer esta vez porque tengo mayor conocimiento y tengo mayor interés. La primera vez fui guiado por un tour así mismo de un amigo, pero esta vez voy obviamente con un poco más de tiempo para centrarme en aquello que me llama mucho la atención. Así que quiero darles gracias a ustedes que me escuchan en esta noche. Como les decía, los restos están reservados para la investigación arqueológica y antropológica y equipadas con respiraderos
caballerizas, panaderías, pozos de agua y lo necesario para albergar una población que podría llegar hasta 20.000 habitantes. ¿Sí? Cuando estas ciudades subterráneas fueron usadas durante el cristianismo bizantino, algunas cámaras fueron adoptadas como templos y decorados con iconografía en las paredes, que es lo que yo he podido precisamente testificar. Así que, como les decía, mis queridos amigos y familia, el cristianismo en Capadocia, hermano, llegó precisamente ya a asentarse un poquito en ese siglo III. Ahora, Capadocia tiene un papel especial en la tradición cristiana. Ustedes saben, como les indicaba, durante los primeros años de la religión mesiánica, Capadocia fue la región fértil para su expansión, en parte por su cercanía a las 7 iglesias de Asia Menor. ¿Se acuerdan? Las iglesias de Apocalipsis. Pues precisamente me encantaría poder hacer en alguna otra ocasión un viaje y recorrer esas 7 iglesias, y en especial dice Antioquía. ¿Se acuerdan que tenemos 2 Antioquías en el texto? Tenemos la Antioquía de Siria y la Antioquía de Turquía. Aquí estamos hablando de la Antioquía de Turquía, la primera comunidad mesiánica fundada por el apóstol Pedro, hermano. ¿Sí? Muchos de los primeros cristianos, bueno, habitaban Capadocia durante los siglos II y III, y para el siglo IV varios pues ya habían nacido aquí. Así que ya teníamos pues obviamente una congregación floreciente acá en Oriente Medio, de la región de Asia Central hacia Europa. Así que esto está muy cerca también, hermanos, de Grecia. Así que me imagino el recorrido de Pablo a estos lugares, el recorrido de Juan, posiblemente Pedro, que tiene que haber llegado acá, posiblemente, ¿verdad? Tiene que haber pastoreado alguna congregación aquí. Fueron recorridos muy extensos, supremamente extensos. Así que, bueno, eso era lo que quería un poco darles como introducción acerca de mi viaje en este recorrido. La próxima semana, hermanos, estaremos ya en Pesach, que estaremos ya en Jerusalén, si Dios lo permite, y podremos hacer posiblemente una transmisión desde allá. Así que, bueno, como les indicaba, la próxima semana ya es Pesach. Precisamente el día viernes en la noche, ¿sí? Ya estamos 15 de Aviv, ¿ok? Para aquellos que ya disponen de calendario, pueden verlo. Hoy estamos nosotros, en este caso, estamos estamos ya 8 de Aviv, y la próxima semana pues ya estaríamos 15 de Aviv. Este Shabbat se conoce como Shabbat Hagadol. El Shabbat Hagadol, hermanos, es el Shabbat más grande. Se lo conoce como un Shabbat alto, ¿verdad? Un Shabbat Hagadol, ¿por qué? Porque está próximo a una fecha festiva. En este caso, está próximo a la celebración de Pesach, la Pascua judía, hermanos, ¿ok? La Pascua de nuestro Cordero que quita el pecado del mundo, nuestro Cordero Redentor, Yeshua, que dio su vida por nosotros en el madero en ese tiempo. Así que esta celebración es una celebración importantísima, hermanos, para nosotros los creyentes en el Mesías, porque el Señor dijo: hagan esto en conmemoración de mí. ¿Qué dijo que hagamos en conmemoración de Él? Pues obviamente celebrar esta festividad, hermano. Él no solo dijo que se tome una copa de vino y se coma un pan. Él está hablando de que usted guarde esta celebración, que usted conmemore esta celebración. Ya no tiene que matar un cordero, porque el cordero ya fue inmolado, hermanos. Ahora solo ponemos un huesito de animal, de pollo, ponemos un huesito de cordero en el plato, ¿verdad? Y ponemos un huevito al lado por la jaquica, pero nada más eso, por el segundo cordero que se mata cuando usted tiene más de 20 personas, ¿verdad? Cuando tiene 30 personas usted, pero ahí está el huevito por eso. Así que, bien, así que la próxima semana estaremos hablando un poco de Pesach, y estaremos pues todavía por acá. Mi familia pues tendrá que preparar la celebración a distancia, y compartiré con ellos a las 3 de la mañana. Sí. Bueno, así que esta noche, mi querida familia, nosotros tenemos ya la parashá o la porción Metzorá, que significa leproso. ¿Por qué está hablando de leproso? Estamos hablando del capítulo 14 y el capítulo 15. Estos dos capítulos, previos ya a entrar a la porción de Yom Kippur, que son capítulos 16 y 17, capítulos 14 y 15 están hablando de la purificación de una persona que ha sido infectada con tzara. La semana pasada creo que hablamos bastante acerca de el tzara. ¿Qué significa esto? Y les he implicado que tzara es una enfermedad de carácter divino. Esta es una enfermedad
que representa metafóricamente a la muerte. Obviamente es una enfermedad real que existió, pero que ya no existe. Y por unas razones que yo les he explicado la semana pasada. No puede existir una enfermedad porque el Mesías vino a llevar, dice, ¿a qué? Yo me acuerdo que le permití a mi esposa esta semana, le pedí que me dé un versículo que quería compartirle a ustedes, mi querida familia. Y claro que con todas las fotos que hemos compartido durante esta semana, pues se me ha extraviado. Pero quiero compartirles el archivo, y no sé si mi esposa me puede ayudar buscándolo, porque creo que el archivo que estamos hablando, déjame ver, exactamente, precisamente ese, ¿verdad? Estamos hablando de Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice, y esto por qué me interesa que sepamos, porque precisamente Gálatas 3:13 está hablando del capítulo 14 de Levítico. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que cuelga de un madero. ¿Usted alguna vez ha entendido lo que significa esto, familia? ¿Alguna vez estas palabras a usted le han hecho sentido? ¿Qué significa que Yeshua cargó con la maldición de la ley? ¿Cuál era la maldición de la ley? La maldición de la ley era la muerte. Esa es la maldición de la ley. La desobediencia de Eva y Adán en el Edén trajo consigo la muerte. La lepra es la maldición de la ley, porque la lepra representa la muerte. Entonces, cuando Yeshua es crucificado, Él es exactamente por sus llagas fuimos curados, dice el texto, ¿verdad? Fuimos curados. Entonces Él significa que Él, ¿qué vino a hacer? Él vino a curarnos ¿de qué? Vino a curarnos de una plaga mortal que nos tenía condenados a todos a muerte eterna, que se llama tzará en hebreo o lepra en español. No tiene nada que ver, como les he dicho en otras explicaciones, hermanos, no tiene absolutamente nada que ver con una enfermedad que hoy se conoce con ese mismo nombre. Esta es una enfermedad radicalmente diferente. Esta es una enfermedad que causaba que el hombre sea considerado muerto en vida, era excluido del campamento de la ciudad, era un hombre que se dejaba completamente al abandono. Este hombre se consideraba muerto en vida, como les indicaba, pero aparte de eso él se quedaba con el pelo largo. ¿Quién le cortaba el pelo? Entonces él comenzaba a crecerle el pelo, le crecía la barba, le crecía absolutamente las uñas, todo. Este era un hombre abandonado en su higiene, en su cuidado, en absolutamente todo. Y en su salud, era un hombre que tenía una enfermedad cutánea que nadie quería tocar, porque esta era una enfermedad que se contagiaba a la gente. No tanto que se contagiaba, sino que la gente pensaba que se podía contagiar con ella, porque era una enfermedad que causaba lo que hoy, por ejemplo, ocasiona el SIDA. Esta es una enfermedad que causa un estigma social. ¿Quién se quería juntar con una persona que tenía esta enfermedad? Estamos hablando de hace unos 20 años. Pues nadie se quería acercar con una persona así. Pues nadie quería reconocer que tenía una enfermedad como esa, ¿verdad? Esa era una enfermedad que causaba bastante estigma social y también que más causaba separación, ¿verdad? Al punto de que los padres expulsaban a sus hijos de sus casas por el temor, no querían compartir su platería, no querían compartir su ropa, no querían, todo era separado. Bueno, el SIDA es una representación precisamente de una falla inmoral en un sistema de valores, ¿verdad? Que viene como a resurgir de lo que la lepra fue en su tiempo, ¿ok? Así que es más o menos como para darles una idea de qué es la lepra, hermanos. La lepra es una enfermedad moral, producto de la desobediencia del hombre. Pero vino Yeshua, hermanos, y se llevó la lepra, la enfermedad, venció a la muerte. Cuando dice que venció a la muerte, en realidad, ¿qué venció? Pues tenía que verse evidentemente. La teoría nos dice que Él venció la muerte, pero entonces Él tuvo que haber vencido una enfermedad que representaba la muerte. En este caso, venció lo que bíblicamente se conoce como tzará. Así que qué interesante poder nosotros asociar este texto que nosotros estamos leyendo en Levítico 14 y vamos a ver cuáles son ahora las reglas para una persona que es curada de tzará. Lo interesante, hermanos, es que nadie se curaba de esta enfermedad. Era
muy escasa la gente que se curaba de Sara. Nadie se curaba, escuche, nadie se curaba con ninguna medicina. Esta era una enfermedad incurable. Lo interesante es que aunque esto era una enfermedad incurable y no se podía remediar, no se podía resolver esta enfermedad, no podía hallar una cura, es que había una cámara en el patio de las mujeres, en el templo de Jerusalén, había una cámara que se conocía como la Cámara de los Leprosos, que está ubicada hacia el norte, hacia el noreste del templo, en el patio de las mujeres. Ahí estaba esta cámara que se conocía como la Cámara de los Leprosos, y era en este lugar donde precisamente pues a un leproso que había sido sanado era llevado a esta cámara, se le cortaba el pelo, se lo rapaba completamente, el sacerdote venía y lo limpiaba completamente, y ahora lo llevaba a la puerta de Nicanor para comenzar el rito de incorporación al campamento o al pueblo de Israel. Nosotros, hermanos, fuimos aquellos leprosos, enfermos, completamente caminando pero muertos en vida. Eso lo dice el texto. Muchas veces Pablo, Pedro, Juan, Santiago hablan en estos términos, pero están hablando precisamente haciendo alusión a esta enfermedad. Pero vino afortunadamente el Mesías por compasión a su creación y dio su vida por nosotros. Yeshua, hermanos, es el Salvador del mundo. Dice que el Señor dio a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que Yeshua vino, no, hermanos, por una salvación de un individuo particular, sino que Él vino por la nación de Israel, por aquel que iba a creer en este gran milagro que era vencer al invencible, ¿verdad? Cuando David vence a Goliat con 2 piedras, hermanos, está haciendo una representación profética de lo que haría Yeshua en la cruz también. Venció al maligno 40 días precisamente venció con Deuteronomio, y ahora estamos viendo acá precisamente cómo Yeshua también vence al maligno, vence a la muerte, recupera ¿cómo es? Por aquí un poco incómodo, recupera, hermanos, recupera la tierra, recupera absolutamente todo, y así pudimos nosotros tener esta oportunidad de volver a tener vida eterna como una promesa, como una esperanza. Eso es importante que nosotros entendamos. Así que bueno, familia, quiero saludar a todos mis amigos también que nos acompañan en esta noche. Gracias por tomarse pues su tiempo y acompañarnos en este día. Como comprenderán, pues estoy tratando de manejar todo el equipo electrónico que tengo aquí alrededor. Son las 3:30 de la mañana, tengo que hablar más bajito, posiblemente pues haya por ahí alguien que se esté despertando o nos esté escuchando, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poco más bajo para que para que el resto también pueda dormir. Son las 3:30 de la mañana, si no, 4:15 aquí en Turquía, que sí que se imagina, pues obviamente no es fácil hablar a esta hora, pero bueno. Ahora, entrando en el capítulo 14, es importante que entendamos de qué se trata este capítulo. Este capítulo trata, como les indicaba, de aquel que sería curado por lepra. Pero como les decía, esta persona, ¿cómo se iba a curar por lepra? En el texto bíblico solo encontramos a 2 personas que se habían curado por lepra. La primera, y vamos a decir 3, por incluir a un personaje con el que empieza esta plaga, ¿verdad? El primero que había sido curado por lepra fue el mismo Moisés. Cuando mete su mano, le dice Dios, mete tu mano y sácala, y salió con lepra la mano. Y luego le dice, mete no tu mano y saca tu mano, y la saca sana. ¿Qué significaba eso? Estaba haciendo una imagen profética de lo que Yeshua vendría a hacer con la tierra, con el hombre. Vendría a meter su mano porque él estaría enfermo de muerte. Y ahora mete no su mano, y él sería primero el Mesías leproso y luego el Mesías redentor. Está presentándonos al Mesías leproso y al Mesías rey, el que vendrá, al que estamos esperando. ¿Sí? ¿Ok? Así que, bueno, familia, estamos conociendo un segundo caso en el que ocurre esto. ¿Quién? Miriam, la hermana de Aarón, la hermana de Moisés, por chismear de su hermano, ¿verdad? Por chismear de su hermano,
por asesinarlo a él con la lengua, si lo podemos decir hablar de esa manera, porque eso es lo que Yeshua dijo que uno hace cuando uno habla de otra persona, uno lo asesina con la lengua, ¿verdad? Ella estaba hablando de su hermano porque él se había casado con una mujer cusita, al parecer se había quedado posiblemente viudo, ¿verdad? Y se había vuelto a casar. Entonces ella habla un poco acerca de su hermano por este tema y y viene la lepra como una maldición para ella, ¿verdad? Precisamente la Shonjara. Y bien, entonces, ¿qué ocurre? Que ella durante 7 días fue excluida del campamento en otra imagen profética. Todo esto tiene que ver con profecía bíblica. Nosotros vamos a estar 7000 años en esta tierra. Llevamos ya 6000 casi por completar y vamos a entrar al tiempo milenial, ¿verdad? En el que vamos nosotros a ser completamente sanados para entrar en el octavo día, que ustedes van a ver que aquí mucho se habla del octavo día en esta porción, porque el octavo día está hablando de un renuevo, de una regeneración, de un empezar de nuevo. Por eso está hablando de que en el octavo día ahora el enfermo de lepra, el que había sido ya ritualmente limpiado, ahora podía entrar al templo y hacer su ofrenda. Así que qué interesante que podamos ver eso. Quiero entonces, como les decía, familia, saludar a todos aquellos que me escriben en esta noche, saludarlos de todo corazón desde acá, de donde estoy, pues quiero saludar a mi queridísima Paulita Bustamante, también a mi querida hijada Eliana Avilés, también para David Sánchez Lara, para Paulinho Edu, mi querido Paulinho, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. También para Elena Verduga Burjan, es mi suegra, me está mandando saludos, imagínense. Gracias, suegrita, por eso lo recibo de todo corazón. También quiero saludar a mi cuñadita que está en España, allá pues son las 3 de la mañana. Cuñadita, realmente ahora entiendo lo que significa quedarse hasta las 3 de la mañana, 2 de la mañana para escuchar mis transmisiones, porque ella se queda, pues, hace vigilia los días viernes en la noche para escucharme y acompañarme en esta transmisión en vivo. Así que quiero enviarte un fuerte abrazo, cuñadita, para ti, para mi querida sobrina, también para Malenita y también para mis sobrinos allá. También pues quiero saludar a Tania Vite. Gracias Tania por escribirnos. Gracias mi hermana. Para Lenita Morales, mi hijada también. Para Bolívar Ruiz, mi querido ahijado, también para su esposo. Un fuerte abrazo desde acá, de Capadocia, mi hermano. Para Belkis también, gracias mi querido Belkis y Álvaro. Gracias por habernos visitado la semana pasada. Tuve el agrado de compartir un tiempo con ustedes y realmente me siento muy agradecido con ellos. Mira, aquí está pues lo que me permitiste traer, así que me la traje para acá. Me traje una botellita para hacer aquí el brindis la celebración de Shabbat. Así que con esa botellita que me enviaste de ese vino, pues he hecho mi Shabbat acá. Así que también quiero saludar a Rocío, mi querida Rocío, mi engreída también, la que le pone sazón a mi vida, como digo yo, para Marisol también. Saludos a mi querido pastor Joel Levis en Los Ángeles. Gracias, mi querido pastor, por saludarme. Un fuerte abrazo para ti y también para tu querida esposa, mi querido Levis, también para toda tu familia. Eh, para mi querida tía también política allá en Quevedo, gracias por saludarme, tía Bella Rosa Angélica Verduga Burham. ¿Sí? Y para mi querido amigo también José Vargas allá en Puerto Rico, gracias por escribir, mi querido Joselito. Para mi querido sobrino, para Quique, para Milena, para Joel que se encuentra en el aeropuerto y a veces le toca estas amanecidas, ahora entiendo hermano también. Así que para José Sánchez, hermano de David, también un fuerte abrazo para ti, para mi querido hermano Juan Carlos Suaste que se encuentra ya no recuerdo en qué estado estás, pero estás al norte por allá, así que de Estados Unidos. Un fuerte abrazo para ti, mi querido Juan Carlos, gracias por escribir y acompañarnos en esta transmisión. También pues mi querida amiga Carmita Peláez, gracias por escribir Carmita, un fuerte abrazo. Soraya Granit también, así es. Nancy Domínguez, gracias Nancita. Para mi querida América España, para tu esposo Víctor, también para ti Víctor, un fuerte abrazo. Marbella también me está escribiendo, gracias Marbella por conectarte, aprender un poquito acerca del estudio de Torah y también pues quiero enviarle un fuerte abrazo a tu esposo, mi querida. ¿Mm? Sí, Cheri Pastenes también nos escribe.
Magali Mite también, gracias Magali, me dejaste plantado Magali, pero bueno, me la devolviste hermano, yo también te dejé plantado ahí que no pude llegar ese día que te ofrecí visitarte, pero bueno, vamos a hacerlo a nuestro regreso y podemos tenernos allí un tiempo para compartir. Um, Así que de esto es de lo que quería hablarles un poquito. eh, y vamos a entrar entonces en la lectura y vamos a tratar de ir explicando esta porción de esta semana Metzora. Esta es una porción, hermanos, bastante mesiánica, porque esta porción, si uno la entiende, hermanos, en su contexto, va a poder entender mejor las cartas de Pablo cuando él habla del rociado, de ser rociados con la sangre. Usted ve lo que dijo Pedro allí, ¿se acuerda lo que acabamos de leer? Primera de Pedro, que dice en el capítulo 1, versículo 2, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Así que esto que están ustedes leyendo aquí, rociados por la sangre, es precisamente lo que usted va a ver que pasa acá, tanto con el leproso. Solo ha pasado esto 3 veces en la Biblia. La primera vez, hermanos, pasó en el Sinaí, cuando el pueblo del Señor fue rociado con la sangre de los animales que fueron sacrificados para el pacto, para sellar el pacto en el Sinaí. Entonces Moisés roció al pueblo, lo salpicó, no lo bañó en sangre, hermano, no lo lavó. Desafortunadamente, Reina Valera es una versión que tiene ese error, no digo que esté errada en todo, pero tiene ese error de confundir, de llevar a confundir al creyente en pensar en que él se lava con la sangre. No, hermanos, eso no es posible, esa es una traducción equivocada. Nosotros hemos sido rociados con la sangre, o sea, hemos sido salpicados con la sangre del Mesías y por lo tanto hemos sido incorporados en este nuevo pacto por esta sangre, ¿verdad? Por eso decía el Señor, el que no come mi carne. ¿De dónde sale esto de no come mi carne? ¿Está hablando de qué? Está hablando de una ofrenda de animal que se está haciendo y había que comer la carne. Aquí usted va a ver que precisamente se va a llevar a cabo una cena, una comida. El leproso que había sido curado, él tenía que comer la ofrenda que él llevaba junto con el sacerdote que representaba al Eterno. Entonces se tenía una cena de convenio y se tenía una comida como el Shabbat. El Shabbat es lo mismo, pesa que es otra cena de convenio, ¿verdad? Entonces, estamos viendo cómo el Señor ahora a aquel que había sido excluido, que había sido mantenido aparte del campamento, al haber sido curado, y vemos por ejemplo cómo el Mesías cura a la gente. Yo les decía, el tercer caso donde vemos nosotros un curado por lepra es a Naamán. ¿Usted se acuerda? Aquel sirio que vino por las recomendaciones de una judía, de una chica judía. Él viene buscando al rey y el rey se asusta de ver que viene aquí un militar buscando que lo curen de lepra. Hermano, ¿usted sabe lo que el rey pensó? Que este señor era un pretexto para venir a declarar la guerra, porque el rey sabía cómo yo voy a curarle la lepra a este enfermo que viene si yo sé que esa enfermedad es incurable, pues. ¿Cómo? Por eso es que usted lee el texto y dice, este rey, este ha venido a ponerme una trampa, entonces este viene a declararme la guerra a mí, porque esta enfermedad era incurable, hermano. O sea, venir a buscar cura de una enfermedad incurable, eso realmente era venir de alguna manera a burlarse y a buscar un pretexto para iniciar un conflicto, porque el otro venía supuestamente a buscar que lo curen. Pero afortunadamente, hermanos, había sido advertido el profeta Eliseo de la llegada de Naamán y le va y le dice al rey, no te preocupes, envíalo donde mí. Así que Naamán va y se encuentra con Giesi y también pues con su sirviente y se encuentra con ¿cómo es? Eliseo. Lo interesante es que Eliseo lo manda a sumergirse 7 veces en el río Jordán para ser curado de lepra. Y usted va a ver que en los ritos de purificación aquí, para los curados de lepra, precisamente se ordena sumergir sus ropas en agua y sumergir su cuerpo en agua. ¿Sí ve cómo todo va coordinándose? Y el Señor que dijo que Él era fuente de agua viva, ¿verdad? Entonces estamos viendo cómo el Señor nos está
está mostrando a través del texto que Él es precisamente aquel que nos sanaría de toda nuestra enfermedad que acarreábamos, que era la muerte. La muerte es una enfermedad, hermano. Sí, la muerte no es una falla evolutiva del hombre. La muerte no es una consecuencia natural del nacimiento de un ser humano. La muerte no, hermano, la muerte es una maldición. El texto bíblico lo dice claramente. El texto bíblico dice que el hombre enfrenta la muerte producto de su desobediencia. La desobediencia de Adán y Eva la heredamos todos. Y así como la muerte, dice, entró por un hombre, así mismo la muerte saldría por un hombre. Por eso es que la lepra que entra por Adán tiene que salir por Yeshua. Y literalmente esa lepra fue extirpada por Yeshua. Así que no volveríamos a ver nunca más ese tipo de lepra. Por lo tanto, como les dije la semana pasada, es un error de muchos comentaristas, de muchos pastores a veces, hacer una conexión de la lepra que nosotros vemos hoy, que se conoce como mal de Hansen, con la lepra bíblica. Eso es un error terrible porque lo que estamos mostrando es que Jesús no tuvo éxito en la cruz. ¿Ve? Entonces, vamos a entrar a esta lectura, hermanos, porque la palabra del Señor tiene que ser leída y la vamos a ir explicando poco a poco. ¿Sí? Con la bendición del Padre. Así que vamos a bendecir al Eterno por su palabra. Bendigan a Yahweh, que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, eterno, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que nos diste la Torah. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, te agradecemos. Amén. Así que vamos entonces a entrar al capítulo 14. No voy a alcanzar el capítulo 15, hermanos, porque ustedes comprenderán, tengo que prepararme para partir. Estoy haciendo esta transmisión un poco con prisa y dejarles allí, vamos a decir de alguna manera, dejarles un contexto, dejarle unos elementos que le permitan entender estas leyes, ¿verdad? Estas leyes están vigentes, hermano, sino que no entendemos esto de las leyes vigentes. A veces nosotros creemos que cuando decimos que una ley está vigente, estamos diciendo que tenemos que cumplirla. No necesariamente, porque estas leyes están asociadas con un templo físico que en este momento en Jerusalén no está erigido. Pero cuando ese templo se ha levantado en ese lugar, hermanos, todo esto volverá a operar de esta manera que está aquí. ¿Ok? Ahora, Hashem me habló a Moshe para que transmita al pueblo lo siguiente. Esta es la ley respecto del Metzorá, o sea, ¿del qué? Del enfermo de lepra, del afectado de Tzará. ¿Sí? En el día de su purificación, ¿en el día en qué? En el que es declarado sano. Ahora, interesante, hermanos, nosotros vamos a aprender algo. Y esto pues yo se los comento a ustedes porque esta información la recibí de mi maestro y me llamó mucho la atención porque no me había percatado de ese pequeño detalle, ¿verdad? Y no es un pequeño detalle, es un detalle gigantesco, hermano. Y es que cuando Yeshua sanaba a la gente, él lo tocaba al que iba a curar de lepra. Hermano, tocar a alguien que estaba con lepra significaba que él adquiría se impurificaba ritualmente. Por lo tanto, eso está mostrando ¿qué? Está mostrando un acto de ¿qué? De solidaridad con la condición de esa persona. Está mostrando un acto de desprendimiento, un acto en donde yo pienso en Él más que en mí, al punto de que llego a impurificarme para salvar a alguien. Ese es un principio extraordinario, porque ese es un principio que se repite en la Biblia, hermanos, una tras otra vez. Es ese principio de solidaridad por el prójimo, de compadecernos de la condición de calamidad en la que se encuentra el prójimo. No es muy habitual en nosotros, hermanos, les soy franco. En nuestra cultura moderna, en nuestra cultura occidental, no existe ese principio de solidaridad. Resulta que nos dicen que la salvación es personal, que nuestros pecados prácticamente son nuestros y solo nosotros tenemos que responder por ellos. Y no tenemos un sentimiento comunitario, lo cual es una falla del sistema religioso, puesto que no nos están indicando que Yeshua no vino a morir, hermano, por una persona. Él vino a morir por un pueblo. Vino a rescatar una nación que se había perdido. Vino a rescatar una asamblea de un pueblo que había escogido Dios desde el principio.
Desde antes de la fundación del mundo lo había escogido para que esté con él, ¿verdad? Entonces, hermano, usted se da cuenta que cuando la lepra cayó en el Edén, yo le pregunto, ¿la lepra fue selectiva? Me refiero a la muerte. La muerte no fue selectiva, hermanos. La muerte la acarreó todo el mundo. La falla de una persona la pagamos todos. Ese es un principio bíblico, hermanos. Por eso Yom Kippur, el sumo sacerdote, carga con toda la culpa del pueblo. Uno en representación de todos. Por lo tanto, la falta de uno, todos cargamos. Hay un sentimiento comunitario, lo que no existe en el sistema religioso hoy. No existe un sentido de unidad, un sentido de comunidad, de que si alguien está en una condición de necesidad, todos salgamos a su rescate. Eso no existe, hermanos. Realmente ese sentimiento es más, yo diría que de alguna manera un poco más retórico y más hipócrita, ¿sí? Porque sinceramente no somos una iglesia unida en medio de la necesidad de nuestros hermanos. Y vamos a ver cómo aquí precisamente Dios trata a través de Yeshua, trata al hombre que está en necesidad, al que está necesitando de salvación, pero de qué, de su vida, porque está condenado a muerte, hermano. La tzara era una enfermedad que causaba, como le dije a usted, segregación social. Era una enfermedad que causaba un estigma, era desheredado, no podía celebrar ninguna fiesta, no podía ir al templo, no podía hacerse ningún tipo de tratamiento médico, no tenía cura, era un expatriado, hermanos. Era un excluido de la sociedad. Ese era un leproso. Y encima tenía que avisar que tenía lepra con unas campanas allí. Y tenía que gritar, leproso, leproso, leproso. Imagínense lo humillante que era tener que reconocerle a la gente que usted tenía esa enfermedad. Pues me imagino hace 20 años que el hombre haya tenido que reconocer, tengo sida, tengo sida, tengo sida. Imagínense que eso hubiera tenido que pasar si hubiera existido un templo y esa enfermedad hubiera sido precisamente, pues, digo usted, una enfermedad espiritual. Pues habríamos visto la misma situación. Aquí estamos viendo que la lepra, mi querida familia, es una enfermedad que causa tremendo estigma social. Es una enfermedad que causa exclusión. Usted está excluido ¿de qué? De la santidad del campamento. Por eso Miriam fue excluida del campamento durante 7 días. Y usted va a ver que aquí precisamente todo leproso era excluido del campamento. Pero cuando ya este había sido sanado, como le dije, lo cual ocurrió solo 3 veces antes. Ahora cuando viene Yeshua, Yeshua sana a un leproso. Y lo que les decía que me llamó la atención es que él lo toca. Pero la segunda cosa que me llamó la atención y me hizo notar mi maestro Rico Cortés es que menciona que él manda a que sea el sacerdote el que determine si él está sanado. ¿Por qué hace esto Yeshua? Yeshua está mandando un mensaje muy potente aquí, hermanos. Yeshua está indicando, ¿verdad?, que él no tenía autoridad legal para declarar que alguien esté sano aquí en la tierra, porque había legalmente otra persona u otra gente a la que se le había dado esa potestad. Esa jurisdicción legal no la tenía Yeshua, porque Yeshua estaba en condición en la tierra ¿de qué? De un personaje como cualquier otro, pero obviamente él también era rey, ¿verdad? Entonces proféticamente era rey, pero el rey no declaraba la sanidad de una persona, pero él sí tenía poder para sanar, pero no podía declarar la sanidad. ¿Sí ve? Él tenía el poder para sanar, pero quienes declaraban la sanidad eran los sacerdotes en el templo. Era el sumo sacerdote el que tenía la potestad legal, la autoridad dada por la ley para declarar que alguien había sido sano. Por eso es que nosotros leemos, hermanos, en Mateo 8, del 1 al 4, lo siguiente. Capítulo 1 dice, y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían, y he aquí se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Limpiarme. ¿Por qué? Porque él estaba contaminado. Acuérdense lo que le he hablado acerca de la lepra. ¿Por dónde andaba Yeshua, hermanos? Para que se haya encontrado con él. Yeshua estaba andando por unos caminos a propósito fuera de Jerusalén.
fuera de Judea, hermanos. Porque un leproso tenía que estar refugiado en cavernas, alejado de Jerusalén. Y hoy cuando yo, hermano, vi toda esta infraestructura de cavernas y cuevas, hermano lindo, me conmovió eso, porque lo que pude ver, también sentir allí, fue pobreza, marginación, ¿verdad? Y me imaginé y dije, leprosos también pudieron haber vivido en una condición como esta. No en estos lugares, pero allá en Judea, en donde se segregaba al enfermo de lepra. Entonces, aquí dice, y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes sanarme. Y extendiendo Jesús la mano, ¿verdad? Dice, lo tocó diciendo, lo tocó, hermano. ¿Usted sabe lo que es eso? Ese es un acto de humildad y de deferencia como ningún otro ser humano había mostrado, ¿verdad? Es un acto de ¿qué? De deferencia por la condición tan triste en la que se encuentra la persona. Y le dice, si quieres puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús su mano lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. ¿Verdad? Como le está diciendo, sé sano. Pero eso no termina allí, hermanos. Esto no termina aquí. Porque ahora viene la parte interesante. Y es que tenía que llevarse a cabo un rito de ¿qué? Un rito de purificación. No solamente tenía que quedarse sano. Aparte de eso había que continuar con un proceso de incorporación al campamento. En este caso a Israel, a Judea, al pueblo. Por lo tanto tenía que llevarse a cabo un rito de transición. ¿Sí ve? Un rito que lo llevaría de un estado de impureza a un estado de pureza, a un estado de limpieza. ¿Ok? Así que está este procedimiento detallado en el capítulo 14. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que aquí le dice Yeshua en el versículo 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie. Bueno, esa es una instrucción que este hombre no hizo caso. ¿Ok? Sino que ve y muéstrate al sacerdote. ¿Cómo que muéstrate al sacerdote si ya te he curado? ¿Por qué tiene que mandarlo al sacerdote? Porque, hermano, Yeshua no podía incumplir la ley. Él tenía poder para sanar, pero tenía que cumplirse la ley de ¿qué? La ley de purificación, la ley de transición de una persona que había sido contagiada con lepra y la había obtenido en un momento. Y cuando fuere curado, tenía que llegar ahora adelante un proceso de reincorporación. Y lo interesante es que este proceso se parece al proceso de una ordenación de un sacerdote. ¿Por qué hace Dios esto? Dios quiere un hombre, hermano, que se había convertido en lo más despreciable del mundo, lo quiere convertir ahora en lo más exaltado del pueblo. Qué increíble como nuestro Dios. Y Dios nos ha dicho que nosotros somos precisamente como aquel leproso, que éramos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora hemos sido por su sangre, hemos sido rociados por su sangre, hemos sido sanados por su sangre y hemos sido limpiados también por su sangre de la lepra, ¿verdad? Hemos sido limpiados de esta lepra y ahora somos, ¿qué? Incorporados. Por eso el Señor dijo, el que creyere y se bautice. Ahora entiende qué significa el bautismo, hermano. El bautismo está haciendo alusión a un ritual de purificación, a un ritual de transición que está aquí en el capítulo 14 de Levítico. No se trata, hermanos, de ser parte ahora de una congregación, como se interpreta hoy un bautismo. Hoy un bautismo, hermano, es para pertenecer a una denominación, pero aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de un ritual de purificación para ser parte del reino de los cielos, para pertenecer nuevamente al reino del cual habíamos sido expulsados, del cual con el que no teníamos parte. ¿Sí? De eso es que está hablando. Así que cuando Yeshua dice, el que creyere y fuere bautizado, está hablando del que creyere y se sumerja, se limpie sus ropas, se limpie y no se contamine de nuevo. ¿Ok? Ese quedará completa, ese será salvo, dice. Por lo tanto, hermano, yo le pregunto, ¿acaso solamente la fe en el Mesías es suficiente? El texto dice que no. Nosotros necesitamos además un ritual de ¿qué? De purificación. Por eso es que no fue suficiente con que Yeshua le diga, sé limpio. Le dice, ahora te vas a ir a presentar delante del sacerdote y vas a cumplir con ¿qué? Vean lo que dice aquí el capítulo 8, versículo 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino que ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. ¿En dónde?
¿Cuál ofrenda? ¿Por qué aquí Yeshua no da más información? ¿Ya? Para que les sirva de testimonio, dice a ellos. ¿Cómo que de testimonio? ¿Para qué entonces el ritual? ¿Por qué entonces dejó ordenado un ritual Yeshua? Perdón, Dios, ¿por qué dejó un ritual de transición? ¿Para qué dejó ordenado esto? Lo dice claramente al finalizar este versículo. De esa forma el sacerdote le proveerá expiación y quedará puro. ¿Quién es entonces el que otorga la expiación? El sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? O sea que aquel que nos limpió y nos dijo que éramos sanos, también Él va a probar, ¿qué cosa? Va a probar nuestra pureza, haciéndonos llevar un ritual de transición en el séptimo milenio, porque el séptimo milenio es un milenio de transición a la santidad plena, al octavo día en que tendremos una comunión perfecta con nuestro Creador. Así que el rol del Mesías, hermano, no ha terminado. Cuando el Mesías dijo, ¿qué dijo él en su expresión? Concluido está todo, ¿verdad? Lo dijo la Biblia, algunas Biblias traducen esto como consumado es. Pero hermano, ¿consumado qué fue pues? Fue consumada la sanidad, ¿verdad? Pero falta todavía un ritual de purificación. Por eso es que Yeshua le lava los pies a Pedro, ¿sí? Y así vemos otro sinnúmero de ritos allí. Pero no vamos a distraernos mucho con eso porque tenemos que leer para entender un poco más cómo es que este Nuevo Testamento está asociado con el Antiguo Testamento. Ahora entiende por qué tenemos que leer el Antiguo Testamento. Pero obviamente leerlo, entendiendo lo que leemos, hermano. No podemos coger este libro sin que alguien nos explique. Como decía el eunuco, ¿y cómo voy a entender esto si no hay quien me explique? Pues precisamente, hermanos, están surgiendo maestros que nos están enseñando al pueblo de Dios a entender lo que leemos. Y hay que darle gracias al Eterno que han surgido muchos maestros que nos están dando lecciones importantísimas que nos sirven para entender estos textos. No para llevarnos, hermanos, a una religión en particular, no para pugnarnos por los creyentes, no, sino para qué, para enseñarnos que el propósito de todo esto es santidad, porque ya fuimos sanados. Ya fuimos sanados y ahora viene un proceso de purificación, un proceso de transición a la santidad plena. Así que nosotros vamos camino hacia esa santidad, ¿verdad? Así que lo interesante aquí, mi querido amigo, gracias por tus saludos y un fuerte abrazo para mi querido Nelson, mi compita allá en Guayaquil, y también para mi prima, ¿ok? Gracias por acompañarnos en esta noche, por tus saludos. Así que, hermanos, estamos leyendo, ¿qué cosa? Estamos leyendo el Nuevo Testamento y estamos conectando con el Antiguo Testamento para que esto tenga sentido. De hecho, cuando leemos Hebreos, hermanos, esto tiene aún más sentido todavía. Si no leemos la Torá o el Pentateuco o el Antiguo Testamento, vamos a carecer ¿de qué? Vamos a carecer de fundamento legal para entender lo que Yeshua está haciendo. No vamos a entender lo que se está narrando en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento usted ve que aquí Mateo no se está preocupando de explicar, pues, y muéstrate al sacerdote para que cumplas el rito que está ahí en Levítico 14 y vayas y cumplas con el procedimiento para llevar a cabo un proceso de limpieza. No, hermano, porque él asume que él está hablando de una audiencia que sabe esto, pues, que estudia este libro, que vive este libro, que este libro es su constitución. El problema somos nosotros, los creyentes modernos, los creyentes que hemos sido adoctrinados por la religión, en donde no se nos ha permitido conocer este texto. Y se nos ha llevado, hermanos, realmente a seguir doctrinas de hombres y a defender doctrinas de hombres cuando lo que deberíamos estar haciendo es entendiendo lo que estamos leyendo. ¿Sí ve? Porque no importa qué denominación tú prediques, no importa cuál sea la denominación que tú defiendas o la denominación con la que tú vayas a sentarte en un fin de semana. Lo importante es que entiendas lo que lees y que esto cale en tu corazón y que transforme tu vida, así como ha transformado la nuestra. Los que estamos estudiando ahora estos libros, que habíamos considerado que son antiguos, que son ya arcaicos y que son obsoletos, pues resulta que a mí Dios me está demostrando cada día que lo último que está obsoleto es su palabra, que el que estaba obsoleto era yo.
que el que estaba condenado a la ignorancia, hermano, era yo, ¿verdad? Que aquel que creía que era salvo por gracia era un hombre miserable que no entendía realmente lo que Dios estaba haciendo, ¿verdad? Digno de conmiseración, dijo Pablo. Y con licencia obviamente para vivir como me daba la gana, ¿no? Creyendo que ya era salvo y que porque yo me sentaba el domingo en la iglesia, pues yo ya realmente estaba listo, hermano, para irme a sentar al lado de Dios ya, ¿verdad? Cuando estamos viendo que el texto dice claramente que nosotros necesitamos un proceso de ya no de sanidad, un proceso de santidad, porque ahora necesitamos entrar en un ritual de transición precisamente para eso. Ahora, es interesante porque Lucas, hermanos, ya Lucas también habla de la curación de los 10 leprosos y usted va a ver que pasa exactamente lo mismo. Vuelve a ser la misma cosa. ¿Qué dice Lucas 17, versículo 11 al 19, cuando Jesús cura a 10 leprosos? Aunque se habla de 10 leprosos y tiene que ver con las 10 tribus de Israel, y está hablando de aquellas que estaban condenadas a muerte, ¿verdad? Entienda que son solamente 10, más faltan 2. ¿Por qué no fueron las 12? ¿Por qué no fueron 2? Eso lo explicaremos en otro momento. Pero básicamente 10 eran las tribus que se habían extraviado, por lo tanto eran tribus como si hubieran sido muertas. Acuérdense que están extraviadas, están fuera, están condenadas a muerte, están condenadas a desaparecer. Es el mismo contexto de estar con Sará. ¿Ok? Así que dice, y aconteció que mientras iba de camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. ¿Cómo que Samaria y Galilea? Estos eran territorios lejos de Judea, hermanos, lejos de lo que Judá consideraba como su territorio por donde se movían los sacerdotes. Este era un territorio santo. Por lo tanto, ellos tenían que estar fuera del campamento. Galilea se consideraba, hermano, un territorio samaritano. ¿Sí ve? Samaria. Aquello que estaba en una condición de pobreza espiritual. Estos eran los desechados de Dios, ¿verdad? Los que no eran hermanos. ¿Ok? Entonces, dice el versículo 12, y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Entienda, vinieron al encuentro de Yeshua 10 leprosos. Esto es profético. Las tribus de Israel, las tribus extraviadas de Israel van a venir al encuentro del Mesías. ¿Para qué? Para que sean restauradas. Todo hay que leerlo, hermanos, con un sentido profético. No hay que leer la historia solo de manera natural. Tu espíritu tiene que ayudarte a entender que estás leyendo profecía, estás leyendo el futuro. Y posiblemente estés leyendo tu futuro. ¿Ya? Ahora, dice que se pararon a distancia. Mire, se pararon a distancia los leprosos. Y alzaron su voz diciendo, Yeshua, maestro. ¿Cómo así? ¿Cómo así estos le llaman Yeshua, maestro? Ten misericordia con nosotros. ¿Sí entiende? Dice que estos leprosos van a clamarle, van a reconocer su nombre, van a reconocer su autoridad y le van a pedir misericordia. ¿Cuál va a ser la respuesta de Yeshua en ese tiempo? Leamos aquí. Cuando él los vio, ¿qué pasó, hermanos, cuando el pueblo de Israel clamó en Egipto, en medio de la esclavitud? Dice que este pueblo clamó y Dios escuchó y envió un Salvador para el pueblo, no para un individuo, hermanos. Así que tenemos que tener sentido comunitario. Olvídese esa salvación personal, esa es una basura de evangelismo. Nuestra salvación es comunitaria. Lo que nosotros hacemos es ser parte de un pueblo que ya fue escogido desde el principio para ser el pueblo de Dios. ¿Ok? Dios está diciendo aquí, cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban quedaron limpios. ¡Wow! Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. ¿A quién glorificó? Hermanos, eso es importante. Entienda esto porque esto es valioso para nosotros. Cuando a nosotros Yeshua nos salvó, ¿a quién tenemos que darle toda la gloria y la honra? Dice que regresaron glorificando a Jesús o regresaron glorificando a Dios Padre. Esto se lo dejo como tarea, hermanos, porque nosotros tenemos un serio problema doctrinal y nosotros le estamos dando gracias al mediador, pero nos estamos olvidando de quién es verdaderamente toda la gloria y la honra. Es la del Padre eterno, hermanos. Y yo no estoy diciendo que el Hijo no merezca un reconocimiento por su labor.
porque de hecho Él se ha hecho merecedor de ser reconocido como el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que se sienta a la diestra de Dios Padre. No estoy minimizando al Mesías, pero el texto me está diciendo que la gloria y la honra en alta voz es para el Padre. Lo dice el texto, hermanos. Lo están diciendo 10 leprosos, que de los cuales uno regresa sano. Y dice aquí, y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole, ¿qué dijo? Gracias. Así que ¿para quién es toda la gloria y la honra? Para el Padre. ¿Y para quién son las gracias? Para el Hijo. Esto nos está enseñando mucho el día de hoy, familia. Nos está enseñando a conducirnos correctamente con el Padre, ¿verdad? Nos está enseñando el mismo texto bíblico cómo tenemos que dirigirnos a nuestro Señor y a nuestro Padre. ¿Para quién es realmente toda la gloria, toda la honra y todo el honor? Para nuestro Padre Celestial, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios del universo. ¿Y para quién son las gracias por todo lo que ha hecho? Para nuestro Señor, aquel que entregó su vida por nosotros, aquel que nos va a venir por segunda vez a limpiar y a prepararnos para poder presentarnos con su Padre, nuestro Padre, al Rey de la tierra, que ya ni siquiera tendrá el nombre que con el que lo conocemos hoy. Tiene otros nombres, tiene unos títulos, ¿ya? Entonces, los dice en Apocalipsis. Dice, y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús dándole gracias, y este era un samaritano. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios. No está diciendo a darme las gracias. Perdón, no está diciendo a darme gloria a mí. ¿Qué está diciendo? Respondiendo Jesús le dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Bien, entonces, ¿qué estamos viendo, hermanos? Que Yeshua está actuando con esa misericordia para aquellos que habíamos sido leprosos, que estábamos condenados a muerte. Con nosotros. Y cuando digo con nosotros, ve que no estoy hablando de mí, estoy hablando de nosotros como una comunidad, porque somos una comunidad. Éramos una comunidad de leprosos y ahora somos una comunidad de sanados, pero tenemos que ser una comunidad que tiene que buscar santidad. Y ese es un gran reto, hermanos, porque nosotros vivimos en un entorno que no es tan santo. De hecho, no es nada santo. Así que el texto bíblico nos va encaminando a buscar esa santidad para que todos aquellos que creemos en el Mesías la alcancemos, para que alcancemos la estatura del Mesías. Pero hay que empezar desde hoy. Desde hoy se tiene que empezar a buscar esa santidad, ¿verdad? Como le dije, en medio de este entorno es difícil, hermanos, pero el espíritu de poder que el Señor nos ha dado, no un espíritu de cobardía, es el que nos tiene que guiar a lo largo de ese proceso. Para eso es el Espíritu Santo del Señor, para darnos el poder, para poder combatir ¿qué? Para combatir la muerte, porque ya la muerte ha sido derrotada. ¿Qué nosotros hacemos andando nuevamente con el Sará, que es el pecado? Por eso está diciendo que se van a volver a contaminar con el pecado. ¿Con qué sangre los van a curar ya? Si usted fue un curado. ¿Vas a volver a chismosear? ¿Vas a volver a pecar para volver a adquirir esa enfermedad mortal? Eso solamente lo hace un loco, ¿verdad? No podemos actuar con esa locura. Si nosotros ya hemos sido limpiados, hemos sido curados de la muerte, no podemos caer nuevamente en el pecado que va a traer nuevamente la muerte como una realidad para nuestras vidas. Por lo tanto, esa enseñanza de que la salvación no se pierde es una basura, hermanos. ¿Sí? Y esas discusiones son discusiones vanas, porque de lo que tenemos que estar discutiendo no es si la salvación se pierde o no se pierde, sino que estamos discutiendo, ¿en qué vamos a estar discutiendo? Si somos santos o no. ¿Y qué es lo que considera Dios santo para nosotros? Esas deben ser nuestras discusiones. ¿Qué es para Dios santo y qué para Dios no es santo? No que si la salvación se pierde o no se pierde, como si esto fuera una licencia para ir a pecar. Cuando alguien me pregunta, hermanos, y me pregunta, oye, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Yo estoy viendo delante mío un sinvergüenza. Sospecho de que posiblemente esa pregunta sea una pregunta que busca justificar una sinvergüencería. Por lo tanto, no me gusta cuando alguien me pregunta eso. A mí me agrada que me pregunten, hermano, ¿cómo agrado a Dios?
¿verdad? Eso es fundamentalmente lo que deberíamos preguntar, todos como comunidad. ¿Cómo agradamos a Dios? Pues obedeciendo sus mandamientos, porque sus mandamientos son los que santifican. Para eso nos dejó 10 mandamientos, como una muestra suficiente de su santidad. Pero Él quiere un todo. Así que en el milenio vamos a ofrecer un 100% de santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Así que, qué interesante, mi querida familia, este capítulo. No voy a poder entrar a leerlo como me hubiera encantado leerlo. Tengo yo que prepararme para este viaje que continúa. Me he tomado un tiempo ya son casi las 5 de la mañana y los invito, mi querida familia, para que ustedes lean este capítulo. Este capítulo es revelador. Este capítulo usted tiene que leerlo, hermanos, en ese contexto que le he dado. Dice octavo día es el tiempo del encuentro con el Padre. Sí, está hablando de una purificación con cedro, con lana carmesí, con hisopo. Y el Señor Yeshua, ¿acaso en la cruz no fue precisamente pasado un vinagre con una rama de hisopo? ¿Y acaso aquí no está hablando de que el agua y la sangre se tienen que mezclar y salpicar en aquel que está enfermo de lepra? Y el Señor Yeshua, cuando fue crucificado y fue lanzado por el costado, no salió agua y sangre por su costado. ¿De dónde entonces está? ¿Qué es lo que está queriendo conectar el narrador del Nuevo Testamento? El narrador del Evangelio, ¿qué quieres que conectes? Que conectes el capítulo 14 de Levítico con esa experiencia que estás viendo allí. Así que vas a leer capítulo 14 de Levítico y capítulo 15 y vas a ver cómo tu cerebro, hermano, se comienza a abrir y comienza a explotar. Porque precisamente vas a encontrar las conexiones que no habías hecho respecto a la narrativa que se da de los acontecimientos en la crucifixión con la limpieza de Sara. De hecho, este capítulo 14 tiene una relación con con Números 19, que es la purificación de los inmundos por haber estado en contacto con muertos. Te lo dejo también como una tarea. Lee Números 19 y vas a ver cómo tiene una relación tan perfecta con Levítico 14. Así que los dejo con eso, mi querida familia. Gracias por acompañarme en esta noche. Sé que me he quedado corto en mi explicación. Me hubiera gustado hablar mucho más. Ustedes saben que a mí me encanta poder enseñar al detalle ahí, enseñar como si fuera estudiante de escuela, un niño que está recién aprendiendo a hablar. Me encanta enseñar así, porque a mí me gusta que me enseñen así. Así que pues los dejo yo esta noche, en esta madrugada que es para nosotros ya acá, ya son 5 de la mañana, tengo que coger maletas y salir disparado de aquí. No he dormido en toda la noche, pero ¿saben qué? No tengo sueño. Es algo increíble, decía mi esposa. ¿Sabes qué? No me ha dado sueño hoy día. Realmente esto que me mueve, que es la pasión por nuestro Señor, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, hace que ni siquiera tenga sueño, hermano. Y vas a tener una bonita experiencia ahorita, vamos a un viaje. Luego les contaré eso, de qué se trata, ¿verdad? Pero quiero que ustedes allá entiendan que hay que leer estos 2 capítulos, ¿ok? A mi familia pues les digo que posiblemente mañana no tenga tiempo para hacer la explicación de la tarde. Si alcanzo el tiempo para hacerla, yo les contacto y les aviso que nos vamos a reunir en familia como lo hacemos todos los días y especialmente la explicación de mañana, Shabbat, ¿ok? Así que bueno, gracias querida familia. Hoy estamos Shabbat, o sea, más tarde para ustedes, realmente, para ustedes para mañana, pero para mí para más luego. ¿Sí? Así que solo tengo que dejarlos descansar un rato y nos vemos a las 2 de la tarde del horario de ustedes. No sé qué hora será para mí acá, más 8 horas, creo que a 10 de la noche acá. Ok. 8 horas, 10 de la noche, o a las 10 de la noche por aquí. Yo creo que no tengo nada más que hacer a las 10 de la noche mañana, así que sí me voy a conectar para poder explicarles un poco más a mi familia sobre esto. Gracias, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Gracias, Manuelito Proaño, por conectarte. Gracias a todos ustedes. Jenny Suárez, gracias, mi querida Jenny Paola, gracias a ustedes también. Suegrita, gracias. Espero que me esté extrañando, suegrita, ¿ah? Porque si no, no voy con nada, no voy con regalo. Así que escríbame, ¿no me he escrito, suegrito? Shabbat Shalom para ustedes. Y pues déjenme despedirme como siempre con esa melodía que tanto nos agrada. Shabbat Shalom, familia, ¿sí? Vamos, tengo una falla técnica aquí, permítanme. Bueno, gracias de todo corazón. Espero que hayan disfrutado esta transmisión corta. ¿Sí? Y esta semana, hermanos, que nos acercamos a Pesach o a la Semana Santa, como usted le quiera llamar, hermano. Lo más importante, hermanos, entienda lo que dice Éxodo capítulo 12. Éxodo 12 Éxodo 11, 12 y también Levítico 23. Las leyes de Pesach, vayan y léanlas, hermanos.
Y dice que tenemos que sacar la levadura de nuestras casas una semana antes. Saquemos la levadura de nuestras casas para que cuando celebremos ahora Pesach estemos completamente limpios de toda impureza, de toda levadura. Porque dice que dice Pablo, una poca levadura daña toda la masa, hermanos. No solo se daña el que peca, se daña todo, porque acuérdense que ya les he explicado a ustedes, Dios no ve individuos, Dios ve una comunidad. Dios no está viendo, usted es evangélico, usted es católico, usted es mormón, usted es testigo de Jehová, que usted es mesiánico, que usted es rey hebrea. Dios no está viendo así, hermano. Para Dios, a Él los mete a todos en un mismo chalo, y donde uno peca, todo se contamina. Así que todos pagamos las consecuencias. Por eso es que tenemos que exhortar a nuestros hermanos que caminen en santidad. A menos aquellos que han reconocido en el Mesías como su Señor y Salvador, nosotros tenemos que exhortarle a la santidad, porque no queremos que contamine el campamento y sea excluido después por el Eterno. ¿Ok? Bueno, les doy gracias entonces, familia. Seguimos conversando la próxima semana, si Dios permite. Shabbat Shalom de todo corazón. Que Dios me los bendiga siempre. ¿Verdad? Gracias por esto. Ahora sí, me despido. Bye bye. Hemos terminado. Gracias. Ahora sí a coger maleta.